Villanueva, Velázquez y Asociados te trae las efemérides de esta semana. 1797. Nace Francisco Javier Echeverría, quien asumiría la presidencia de la República en 1841. En solo 13 días de gobierno logra aumentar en un 10% el impuesto al consumo. 1815. Durante la lucha por la independencia de la Nueva España, Josefa Ortiz de Domínguez es aprehendida por los realistas. 1818. Nace en San Miguel el Grande, Guanajuato, hoy San Miguel de Allende, Ignacio Ramírez Calzada, el nigromante. 1858. Muere en la Ciudad de México el médico y político Valentín Gómez Farías. 1859. El licenciado Benito Juárez García, mediante decreto, separa definitivamente a la Iglesia del Estado, nacionaliza los bienes del clero y establece la libertad de culto. 1861. Al triunfo de los liberales sobre los conservadores en la Guerra de Reforma, el Congreso expide el decreto por el cual instaura nuevamente la Suprema Corte de Justicia y declara como su presidente al general Jesús González Ortega. 1915. Muere en París, Francia, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, quien fuera presidente de México. 1921. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a la fracción 28ª del artículo 73, así como al 14 transitorio constitucionales, por virtud de las cuales se confiere al Congreso de la Unión de la facultad de legislar en materia de instrucción pública, para establecer, organizar y sostener en toda la República planteles escolares. Esto dio paso a la creación de la Secretaría de Educación Pública. 1937. Durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, se funda el Banco de Comercio Exterior con la finalidad de promover las exportaciones mexicanas. 1955. En las elecciones de este día, por primera vez las mexicanas ejercen su derecho a votar en el ámbito federal a fin de elegir diputados federales. 2001. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Ministerio Público no podrá designar a un pasante de derecho como defensor público, sino que éste deberá ser forzosamente un abogado titulado y miembro del Instituto Federal de Defensoría Pública. 2002. Las dos mayores economías de América Latina, Brasil y México, firman un tratado de libre comercio. 2005. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el amparo en revisión 789-2005, donde determina que tanto los peritos como los agentes de ministerios públicos y de la policía investigadora que se encuentren suspendidos sin goce de sueldo pueden dedicarse a realizar cualquier otra actividad. Esto considerando que la suspensión, si bien tiene carácter provisional, al ser sin goce de sueldo, por alguna de las causas que la ley establece, no les imposibilita de realizar cualquier otra actividad bajo resguardo de la garantía al trabajo consagrada en el artículo 5 constitucional. 2007. El primer circuito del campus central de la ciudad universitaria de la UNAM queda inscrito como Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO. Esto por estar asociado directa y materialmente con ideas, obras y acontecimientos de significado universal, extraordinario de la cultura mexicana. 2010. Se discute en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el amparo presentado por el Sindicato Mexicano de Electricistas en contra del decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Únicamente se analizó la constitucionalidad del mismo. El Pleno confirmó la negativa de amparo al considerar que el acto era reconocido como una facultad del Ejecutivo Federal en términos del artículo 90 constitucional. Se establece que las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal. De acuerdo a lo señalado en la Ley Federal de Entidades Paraestatales, está permitida la extinción de organismos cuando su funcionamiento no resulte conveniente para la economía y el interés público. 2014. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo directo confirmando la obligación de un padre de pagar alimentos. En dicho amparo se buscaba condenar también a la madre de pagarlos. La primera sala determinó la inconstitucionalidad de lo solicitado, toda vez que se considera que la labor doméstica realizado por la persona encargada del cuidado de los hijos forma parte de la contribución económica aportada por la misma.
Por tanto, el solicitar el pago de alimentos solamente a uno de los cónyuges separados no viola el principio de proporcionalidad. 2016. En sesión, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo directo 8-2016 a propuesta de la ministra Lucía Piña. En dicho amparo, un particular habitante de la comunidad adyacente al daño promovía una acción en materia ambiental. El vecino del área contaminada demandó a una empresa de alimentos en la Vía Ordinaria Civil Federal por la operación de un rastro para el sacrificio de animales que descargaba desechos peligrosos y aguas residuales sin tratamiento alguno. Se desechó la demanda pues el juez consideró que la vía para sustanciar la acción era la acción colectiva. El actor interpuso recurso de apelación en la que se confirmó lo proveído por el Tribunal Unitario. Contra la determinación de alzada se promovió el juicio de amparo directo que fue atraído por la Sala de la Corte. La primera sala declaró fundados los conceptos de violación del aquí quejoso y le concedió el amparo. Búscanos en Google. También síguenos en nuestro Facebook y en litigiodeoccidente.com.mx.